Lo que me toca hacer a mí es como una pequeña introducción, establecer como una especie de coordenadas básicas de algunas ideas que conforman el mapa del arte contemporáneo. No es un mapa definido, es irregular por ahorita, tan irregular como esos pasos a desnivel que están por toda la ciudad y que por un lado tratan de solventar este tráfico terrible que nos ha atrapado en un sinsentido, pero por el otro lado que es una gran metáfora de lo que es este país, pero en particular esta ciudad, donde se han producido estos escenarios del arte contemporáneo. Cuando pensamos en esta idea del arte contemporáneo, o en particular de la idea de contemporaneidad, siempre nos estamos preguntando, bueno, ¿es un estilo? ¿Es una filosofía? ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Qué es la contemporaneidad? La primera intención siempre cuesta responder porque realmente no puede encasillarse de una manera muy específica. La contemporaneidad, sin embargo, es como esto que nos contiene a todos. Pero en Guatemala tendríamos que preguntarnos cuándo comenzó a mencionarse. A veces existen las palabras y no existe la teoría, o a veces existe la teoría y no existe la palabra para nombrar las cosas. La contemporaneidad ha sido como una especie de fantasma en el que nos vemos reflejados, pero al mismo tiempo ajenos. Siempre es como una especie de situación bipolar, o como nos dice Regina Galindo, muy bipolar, en el que no acabamos de entender cómo cabemos en ese lugar. Y también siempre existe esta especie de pregunta en que dice, pero si este país no tiene nada de contemporáneo, este país ni siquiera llegó a ser moderno, entonces ¿cómo nos atrevemos a decir que hacemos arte? Es como uno de los grandes dilemas que intentamos explicarnos, y a pesar de eso resulta que muchos artistas se identifican, tienen como un nexo, una especie de pertenencia a la idea de contemporaneidad. Ahora, para definir este primer escenario, a mí me gustaría partir del trabajo de una artista llamada Margarita Zurdia. Hay, por supuesto, muchos artistas que pueden, desde donde podríamos empezar a reflexionar esta idea. Pero voy a tomar solamente el trabajo de Margarita Zurdia y sobre todo esta pieza que vemos en esta imagen, a la que se le conoce como "Por favor, quitarse los zapatos". En realidad la obra no se llamaba así. "Por favor, quitarse los zapatos" derivó de la acción de esta artista cuando la presenta en la Bienal de Coldejer en Medellín, Colombia, en el año 1970. La Bienal de Coldejer era financiada por una fundación, sobre todo una fundación que provenía de una industria de Tejidos Colombia. Y se volvió muy importante porque es una de las primeras bienales que también propicia discusiones, y desde ahí sale uno de los primeros coloquios dedicados al arte no objetual. Esto es importante hacerlo notar porque es tan interesante ver cómo la obra de Margarita Zurdia de alguna manera respondía perfectamente a algo que estaba sucediendo en ese momento, donde estaban confluyendo muchos artistas en toda Latinoamérica de alguna manera con las mismas ideas, con las mismas preocupaciones y sobre todo como indagando en las mismas estéticas y formas de arte.
Por favor, quitarse los zapatos. El título viene de un pequeño rótulo que Margarita coloca en la entrada de su pieza, que era una instalación donde invita al público a experimentar lo que ella estaba experimentando en ese momento. Por favor, quitarse los zapatos era básicamente eso, quitarse el zapato, algo que nos une a la tierra, para entrar a este espacio oscuro que estaba cubierto completamente de arena. De acuerdo a lo que María Carmen Pellecer narra en el libro que escribe sobre Margarita Zurdia, un libro que es muy importante, pequeño, pero que tiene datos muy importantes. Este libro se llama Una, fue publicado por la Tipografía Nacional. En el texto leemos que esta obra de Margarita Zurdia respondía a su visión personal. Ella hacía buceo. Margarita en algún momento se interesaba como en esta especie de fenómenos que afectaban su equilibrio, su posición en el mundo. Y ella intenta dibujar y construir este espacio donde las personas puedan entrar quitándose los zapatos, sentir cuando caminan sobre la arena, es húmeda, arena húmeda, de alguna manera esta especie de fenómeno que afecta nuestra relación con la tierra, con el entorno y con nosotros mismos. Desde entonces, esta obra de Margarita marca un primer momento que nunca se ha dicho lo suficiente, marca el primer momento en que el arte, de alguna manera, de Guatemala empieza a marcar su entrada al arte no objetual. Porque lo importante realmente no es el objeto, lo importante es las sensaciones, la relación corporal con esa materia que es la arena y la humedad. Si existe un objeto, en este caso, es solamente para poder establecer ese tipo de relaciones. A Margarita es una de las primeras artistas que nota la importancia de transmitir este tipo de ideas, transmitir este tipo de sensaciones y sobre todo a trabajar con algo que se trabajaba muy poco en esa época, que era el cuerpo. Estamos hablando de 1970, estamos hablando de una época dentro del marco histórico de este país que el cuerpo era importantísimo, y no desde una perspectiva de belleza, de sublimaciones, sino era un cuerpo violentado. Estamos hablando de la época cuando ya el conflicto armado está en pleno desarrollo, y el cuerpo está acechado, empiezan las desapariciones, los ataques a estudiantes, y el cuerpo de alguna manera tenía un lugar importante. ¿Por qué no hemos reflexionado sobre este tipo de historias? Tal vez Margarita no fue tan específica en ese sentido, pero sí establece un panorama o una serie de ideas que podríamos empezar a leer en relación a ese contexto que era Guatemala. Esta es la imagen, una de las poquísimas imágenes que quedan de esta obra. La artista en medio de la instalación, y solo había una pequeña luz para poder orientar el camino, el tránsito de las personas que pasaban adentro de esta especie de burbuja, cubículo que se construyó en la Bienal de Puerto Rico. Otra de las cosas interesantísimas que podríamos también mencionar para establecer como las coordenadas, lo que estaba haciendo Margarita en ese momento con otros artistas del continente, es, por ejemplo, esta obra, Edén, de Elio Oiticica. Elio Oiticica es uno de los artistas emblemáticos brasileños del grupo Neoconcreto, y es muy curioso, a pesar de que es una obra que hace en 1969 en la Whitechapel Gallery en Londres, es
interesante ver cómo coincide en muchos sentidos con la obra de Margarita. Oiticica hace también un espacio cubierto de arena y establece una invitación a los participantes, al público, para que también haga ese trance sobre la tierra. Es totalmente una obra sensorial, es una obra que invita a cambiar de alguna manera esa especie de paradigma de la obra que solo se ve de lejos, sino que intenta empujar a las personas a los fenómenos sensoriales, a sentir a través del cuerpo otro lugar. Y otro lugar dentro del espacio galería. Dentro de esta concepción tradicional de lo que es el espacio museo, galería, sala de exposiciones, cubo blanco, como quieran llamarle, se supone que esto tendría que estar en otro lugar, fuera. Pero estos artistas vienen de toda esta tradición de poder introducir dentro de estos espacios espacios totalmente complejos que nos invitan a tener otro tipo de relación con la obra y con el mismo espacio. Pero a pesar de todas estas coordenadas, es muy curioso cómo hasta el día de hoy a Margarita Zurdia ese otro tipo de trabajo no se le reconoce plenamente. Estamos muy interesados siempre en su obra pictórica, abstracta, este tipo de obras que venía de, digamos, el uso de los espacios de color. Pero cuando hablamos de la obra de Margarita Zurdia, cuando ella regresa a Guatemala, estuvo viviendo mucho tiempo en París, regresa a Guatemala a principios de los 80 y establece esta relación con personas que vienen del teatro, de la danza, para conformar lo que se llamó el Laboratorio de Creatividad. Es un trabajo que no se ha reflexionado plenamente. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué, si de alguna manera fue ese nexo con las primeras obras que ella establece y que no son tan formalistas, por qué no se le ha puesto suficiente atención? ¿Por qué de alguna manera se les margina? Esta sociedad guatemalteca, todos sabemos, tiene como estas concepciones bien tradicionales del arte, de lo que debe de ser el arte, que debe de ser pintura, que debe de ser escultura. Y cuando vemos este tipo de obras, lo primero, de las primeras anotaciones que se dicen, ay no, esta gente estaba loca, ay no, esta gente sabe que fumó, son como las, ¿no? Como estas nociones inmediatas que se les aplican, se deslegitima la obra a partir de algo que no se reconoce, porque no corresponde con una serie de paradigmas o matrices que supuestamente deben de coincidir con el arte. Y estas formas de expresión han sido, si no ninguneadas, por lo menos puestas como en el stand-by, de que por ahorita no nos vamos a enterar de esto, porque lo más importante es de alguna manera responder a esa representación tangible de lo intangible. Es algo que corresponde, como les digo, con los paradigmas o matrices de subjetividad que existen en el arte en Guatemala. Paradigmas o matrices que vienen incluso muy lejos, de muy lejos. Para mí una de las más concretas, las que ayuda a entender esto, es el arte religioso. Tenemos estas dos imágenes. Bueno, una evidentemente viene de la tradición, ¿no?, de la colonia, y por el otro lado está la obra de Margarita Zurdia. Esta obra de Margarita Zurdia pertenece a un grupo de obras llamadas Homenaje a Guatemala. Es de lo más apreciado y de alguna manera se le entiende. Lo del performance, eso es cosa de locos. Pero este tipo de obras, como estas piezas que pertenecieron a la serie Homenaje a Guatemala, hay realmente como una especie de devoción. ¿Por qué? Yo, como tesis preliminar, pienso que de alguna manera Margarita
hizo estos pequeños altares, eran como pequeños altares, donde por supuesto estaba sucediendo muchas cosas, donde se juntaban muchas imágenes, muchos imaginarios, y no por eso carentes de una crítica a la sociedad, pero por el hecho de coincidir en esta especie de ritual, de algo sacro, de algo incluso mitológico, se acepta. Lo de la performance, ¿no? Eso es una locura. Eso no es arte. Cuando nos vamos incluso más atrás y cuando vemos un poco, podemos revisar lo que han sido o siguen siendo los pensums de estudio de la academia o las pocas universidades que están intentando introducir historias del arte, muchas coinciden en que esto es lo importante. Algunos pensums llegan hasta el arte colonial. Todavía no hay esa ventaja de estudiar, digamos, el arte moderno en Guatemala, los años 40, 50. Esto es lo importante. De alguna manera nos dice los pensums de estudio de la academia. Y sin mucho, lo que se estudia son las procesiones, como todas estas estéticas barrocas que son resultado de esa herencia. Esa herencia, precisamente, es la que sostiene esta matriz de subjetividad. La matriz de subjetividad que nos atraviesa a todos y que cuando logramos verlo decimos, ah, esto es arte, gran arte. Lo demás no. Y por eso también hay obras de artistas en que podemos reconocer este tipo de formas de espiritualidad y muy difícil se le ve la parte crítica de la obra. Nos concentramos como en esa especie de repetición de lo sacro, de lo religioso, de lo espiritual, porque de alguna manera también está atravesada por esas matrices que vienen desde esa herencia colonial. Otra de las cosas que también como que nos ha estancado en esa imposibilidad de ver más allá de estas matrices es la idea de modernidad. Como mencionábamos al principio, cuando pensamos en modernidad en Guatemala se nos confunden las cosas. Yo, en lo personal, sí creo que en Guatemala hubo un proyecto de modernidad trazado sobre todo por la revolución del 44, cuando surgen todas estas instituciones dedicadas a la cultura, importantísimas, que le dan un lugar imprescindible, subrayan la importancia del arte desde la sociedad, pero resulta siendo también un acto fallido en algún momento. Cuando conocemos la historia de la revolución, en ese corte que tiene los 10 años de la primavera, empezamos a entenderlo como, bueno, sí, se produjeron cosas extraordinarias en esos 10 años, se apoyaron a los artistas, mucha gente fue a estudiar afuera, hay como una especie de concesión de 10 años de producción, de animación, pero luego ya todo eso desapareció. Entonces es un acto fallido. En una de las frases de este ensayo de Habermas, Modernidad, un proyecto incompleto, es muy interesante esta frase que dice: la modernidad se revela contra la función normalizadora de la tradición. En verdad, lo moderno se alimenta de la experiencia de su rebelión permanente contra toda normatividad. Supuestamente, lo moderno tendría que coincidir con esta especie de sacar a las tradiciones o de por lo menos cuestionarlas. Pero cuando vemos el Museo de Arte Moderno, la metáfora de la contradicción de la modernidad. Ustedes recordarán de dónde proviene este edificio, donde está el arte moderno, donde se inserta la modernidad de este país. Lo que contiene esa modernidad no casa con el contenido. Este es el edificio,
todos le decimos el salón de baile, de la época de Ubico. Y sí, es cierto, dentro de la época de Ubico hay, digamos, ciertas referencias o ciertas concepciones de modernidad, pero actualmente no podríamos considerar esto una figura de modernidad, que de alguna manera tiene una rebelión contra la tradición, pero resulta que es lo que nos representa, porque está esa especie de tradición permanente conteniendo las obras muy importantes, emblemáticas de la producción moderna de este país. Así es realmente como está funcionando esta concepción de modernidad. Es como un tirar, una tensión muy fuerte en la que no nos permite reconocer cuál fue esa modernidad y reivindicarla de alguna manera e incluso superarla. Y por supuesto, si esto es una completa contradicción, ya se imaginan dónde entra todo esto de la contemporaneidad. Ah, no, eso no. Si no pasamos por esa modernidad, lo otro sencillamente no puede existir. Ahora, yo siempre le digo a mis alumnos que precisamente nos es difícil ver esa contemporaneidad porque nos contiene. Es muy difícil ver la contemporaneidad. Es como el pez que vive en el agua. El pez no puede conocer el agua porque está inmerso en el agua, en ese elemento que de alguna manera lo rodea. No puede tener la suficiente distancia para entender exactamente de qué se trata eso que lo contiene. Y es un poco lo que nos está pasando. Cuando hablamos de contemporaneidad, arte contemporáneo en Guatemala, decimos, bueno, sí, pero ¿cómo? No tenemos la suficiente distancia o a veces el ejercicio crítico para poder ver más allá de esa especie de burbuja. Entonces resulta siendo más fácil decir, bueno, lo otro sí es arte. Esto que está aquí, no, porque está sucediendo, porque es demasiado nuevo, o es demasiado raro, o es demasiado feo, o es demasiado nada. Y sin embargo, los artistas continúan trabajando sobre esta idea de contemporaneidad. Pero cuando pensamos de nuevo en esa contemporaneidad, intentamos, como decía al principio, pensar, bueno, ¿cómo lo podemos definir? ¿Es una palabra de moda? ¿Y cómo lo pensamos desde aquí, desde este país, desde esta sociedad? Hay una frase que a mí la recojo de un texto de Andrea Yunta que me parece crucial para empezar a entender esta especie de nudo ciego. Andrea Yunta hace todo este tipo de preguntas, intento de reflexionar sobre lo que ha sido la contemporaneidad, sobre todo en el mapa latinoamericano, y menciona: contemporaneidad es un presente atravesado por distintas temporalidades. Ustedes se recordarán, o si alguna vez han tomado cursos de arte, generalmente hay esta especie de convencionalismo de mencionar o de citar las diferentes referentes del arte contemporáneo, pero siempre desde Occidente, Europa, como las grandes capitales de producción cultural. Y todo eso como en una especie de estructura lineal. Y resulta que nosotros no entramos ahí. Y siempre tenemos como este vicio de estarnos comparando. Como eso ya se hizo hace 10 años y nosotros estamos atrasadísimos, hasta ahora se está haciendo performance en Guatemala. Y entonces no somos contemporáneos. No. Lo interesante de la explicación de Andrea Yunta, de su statement, es que tenemos que pensarlo desde aquí, con las dificultades que eso implica. Y una de sus declaraciones es: contemporaneidad es un presente atravesado por distintas temporalidades. Esto nos ayuda a pensar
que contemporaneidad no hay solo una, y la estructura de esta contemporaneidad formada desde Occidente eventualmente no nos corresponde, y que podemos pensarnos contemporáneamente desde la especificidad de este lugar, y que incluso podemos hablar con expresiones globales, de dimensiones globales, pero con pulsiones que nos pertenecen. Es un ir y venir. A mí me gusta mucho esta idea de que cuando estas puertas, ¿no?, estas puertas que se abren mágicamente, uno puede entrar y salir. Poderse quitar esa especie de presión de que solo podemos corresponder desde la lectura de Occidente o incluso de Estados Unidos. No, es un entrar y salir, es una puerta batiente. ¿Resulta muy complejo? Sí, probablemente. Pero el reto es ese, el reto es podernos pensar desde este lugar. Voy a hacer ahora un pequeño recorrido de obras que algunos las conocen, otros no, pero que están en esa dimensión de la contemporaneidad, están en esta dimensión de obras que por un lado no intentan reproducir estos esquemas o matrices de subjetividad, sino que están escapando de ellas, y lo que realmente quieren hacer es hacernos preguntas sobre este lugar, este hoy al que nosotros pertenecemos. Tenemos esta pieza de Alejandro Paz, María de la Díaz, Edgar Galel. En lo personal me gusta muchísimo esta pieza. Desde hace tiempo le he puesto mucha atención a cómo se ha configurado la idea de paisajes, pintura de paisaje en Guatemala, que también corresponde a una matriz de subjetividad. Hay una especie de repertorio de lo que debe de ser el paisaje pintado y que ha definido un sentido de pertenencia nacional. Pero hay artistas que la idea de paisaje lo están viendo con otra mirada, lo están construyendo desde otros lugares, desde sus lugares de pertenencia, desde sus lugares de origen. No es el típico volcán, el típico laguito, el típico personaje, sino es más como en esta idea de, como lo planteaba Margarita Zurdia, en esa especie de relación del cuerpo con la tierra, con el entorno, con el lugar. Una pieza de Manuel Chabajay, otro tipo de paisajes. Helen Ascoli, Regina Galindo, o también hay artistas que están haciendo críticas, reflexiones agudas sobre lo que ha sido la historia de la arquitectura en este país. Por un lado, esta idea de la monumentalidad, pero que es frágil, que puede destruirse en cuestión de segundos. O piezas que exploran, digamos, todos estos circuitos de corrupción a los que nos hemos acostumbrado, que vemos con normalidad, como esta pieza de Aníbal López que hizo para la Bienal de Mercosur, donde en este tipo de estrategias que él utilizaba, encuentra a un grupo de personas que le ayudan a contrabandear una cantidad de cajas envueltas en plástico negro y luego atraviesan, ¿verdad?, los diferentes ríos que están situados en este sector del Mercosur y llegan las cajas al recinto de la Bienal, y dentro de estas cajas no hay nada, absolutamente nada, aire, pero es solamente esta idea del tránsito, de utilizar y hacerse cómplice de los cómplices, establecer una especie de cuestionamiento de cómo nos introducimos en este tipo de circuitos y cómo somos parte de los mismos, de las complicidades.
obras también que, si estábamos hablando de lo religioso, que en algún momento se han atrevido a cuestionar no solo esa tradición, sino de cómo se reconfiguran en la actualidad en cuanto a nuevos referentes, nuevas iconografías de producción, de consumo y de demanda, como este vaso icónico, ¿no?, de la Cruz Coral. O piezas extraordinariamente bellas a partir de su fragilidad, de lo pequeño, como esta pieza de Ángel Pollón, esta televisión en blanco y negro, que está transmitiendo constantemente televisión local y que se proyecta como un narciso frente a un espejo. Obras como las de Gabriel Rodríguez, que nos hablan de su propia experiencia de aprendizaje sobre el arte contemporáneo, que viene de las revistas, que viene de fuera, y que es algo de alguna manera demonizado. No se debe de copiar nada de lo que viene afuera, tenemos que ser lógicos, tenemos que ser muy puros. Pero no, es la forma en que aprendemos. Tenemos un diálogo constante con lo que hay afuera como lo que hay adentro. Y Gabriel lo establece también a partir de, si no hay escuela, entonces me tengo que facilitar mi manera de entender, de dialogar, de comprender el arte contemporáneo a partir de lo que hay, y sobre todo a partir de la mirada generacional que no ve como ningún tipo de pecado establecer esa relación, ese diálogo con el internet, con la cantidad de información que está circulando. Y así vamos llegando a este tipo de preguntas, y una de las máximas y uno de los grandes dilemas con los que nos estamos encontrando es precisamente que el arte ya no tiene entre sus objetivos el invitarnos a vivir en mundos imaginados, sino en promover reflexiones sobre este mundo en el que vivimos. Esta idea modernista que tenemos que desarrollar, que debemos de establecer figuras que nos pueden llevar a un lugar distinto, lo vemos, está muy lejos. Ahora el arte contemporáneo de alguna manera se está configurando a partir ya de la sola idea de reflexionar sobre este hoy, sobre este momento. No es un conformismo, es lo que puede ser este momento. Y diciendo eso, me gustaría también terminar con esta obra que está en la sala de exposiciones, que también añade una gran cantidad de preguntas y complejidades a todos estos dilemas que hemos descrito. Esta obra de Sandra Monterroso, que se llama La discusión de las diferencias, fue presentado en el Centro Cultural de España en 2009. Creo que de alguna manera dibuja nuestras dificultades de hablar sobre estos temas. Básicamente es una acción en la que se invitó a un grupo de personas relacionadas con el pequeño circuito de arte contemporáneo de Guatemala, coleccionistas, personas que escriben, curadores. Se les invita a asistir a esta especie de cena elegante, mientras que todo un grupo de personas están alrededor y que solo pueden observar. La noche fue de locura. Lo que nos sirvieron como cena fue lengua de vaca. Sandra nos pasaba pequeñas notas de temas, posibles temas que podíamos discutir entre uno y otro. ¿Qué es el arte? ¿De dónde proviene? Diferentes cosas. Y entre la atención y la necesidad de algunos de los asistentes de conversar, de realmente llevar a cabo el objetivo o la tarea que se nos había solicitado, se fue creando realmente como entre el mal humor, entre la risa, la incomodidad, y todo este grupo de personas observando. En algún momento, algunos de los invitados no asistieron, y en algún momento un grupo de chicos,
¿no?, que venían de los grupos de teatro que dirigía Marco Canale hace mucho tiempo, en un arranque de empoderamiento, se sentaron y exigieron ser servidos. Nos traen la lengua. Y Sandra, para ponerle más pimienta al asunto, lleva al guarda del centro cultural y le solicita que lo saque. Entonces, estos especie de ejercicios terribles de poder van convirtiendo la obra en el escenario de lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo, las grandes complejidades y contradicciones con las que estamos manejando los temas. Yo creo, como decía Anabela en su presentación, es algo irresuelto, es algo que no vamos a resolver de la noche a la mañana. Pero sobre esta mesa, precisamente, quedaron muchas preguntas, quedaron muchas situaciones que aún tenemos que resolver. Pero sobre todo, quedó sobre la mesa la idea de que la contemporaneidad no solo es este circuito de personas, sino que va más allá, de personas que realmente quieren entender más allá del agua que nos contiene. Bueno, yo los voy a dejar hasta ahí.